Dicho esto, venga, nos vamos a ir a dejarnos con una entrevista que nos gustó especialmente, pero muy, muy especialmente el otro día en el Trato OK. Y fue la de Raquel Alonso. Le ha vuelto a tener por fortuna el programa. Estuvo casada con un yihadista. Sí. Se dice rápido, ¿eh? Es impresionante. Se casó enamorada. Él era un encanto de persona. Como nos decía, nada machista. Una persona maravillosa, cariñosa, atento, con todo. Me ayudaba en todo en casa, hasta que pierde a su padre, empieza a ir a la mezquita de la M30 y ahí comienza a radicalizarse y a ponerme vídeos de decapitaciones por internet a mí, a mi hijo, bueno, sobre a todo su a su hijo, hijo, madre que era mía. su propio hijo. Es una historia que tenéis que ver, de corazón. Él perteneció, se enroló en la brigada Al-Ándalus y gracias a Raquel, posiblemente no tuvimos otro atentado en España. Ya. Ella está desprotegida por completo. Él acaba de salir de la cárcel, como recordó Albert Castillón en la entrevista. Y yo te invito a que veas Levántate OK Televisión y veas esta entrevista que te va a impactar como alguien que es una heroína, que deberíamos tenerla en un altar, la han dejado el gobierno de España de la mano de Dios. Esta es Raquel Alonso, la mujer, autora del libro Casada con el enemigo y que por desgracia vivió el proceso de radicalización de su propio marido. Levántate OK con Javier Cárdenas. Raquel, qué placer que vuelvas a estar con nosotros. Encantada, muchísimas gracias Javier otra vez por la invitación al programa porque estoy encantada. Y de hecho has diciendo a Miguel durante un momento, creo que voy a tener que contactar contigo, Miguel, para que me ayudes. Efectivamente, porque ya la situación pues cada vez es más insostenible y... Es que no dejas de recibir amenazas. No, es desde que realmente yo testifiqué contra toda la célula yihadista, contra toda la célula en la que se encontraba mi exmarido, o sea, primero tuvimos el calvario, ¿no?, de ese adoctrinamiento en el ámbito doméstico hasta que fue detenido por los GEOs, pero claro, luego además yo emprendí, después de sacar el primer libro, que fue cuando nos vimos, emprendí otra serie de luchas, como era retirar la patria potestad, retirarla de la niña, de la menor, con las consecuentes, claro, amenazas, represalias por parte de toda la célula. Es la primera sentencia pionera en España y en Europa que conseguimos de que le retiraron la patria potestad por adoctrinamiento y yihadismo. O sea, es una sentencia que sienta un precedente jurídico importantísimo y que además nos ha llevado a una lucha muy, muy complicada. Pero claro, tu marido, desde que yo te entrevisté por primera vez... Tu exmarido, tu exmarido, desde que te entrevisté por primera vez, ha salido de la cárcel. Sí, salió el 13 de junio. Es más, yo me entero por la prensa, me entero por la voz de Galicia, que me dicen que cómo estamos. Perdón. ¿Me estás diciendo que no te avisaron las autoridades para que pudieras estar precavida y protegida? No, yo me entero por prensa diciendo que salía el 13 de junio y que cómo estábamos. Digo, ¿cómo que cómo estamos? Pues todavía le quedan unos días por salir. Pues ¿cómo voy a estar? Pues con una inquietud y una incertidumbre enormes. Más nosotros tuvimos escolta policial, se nos retiró la escolta policial, se alegó que era un problema de violencia de género porque yo estaba luchando por la guardia y custodia de mis hijos, cosa que tampoco es así. Pero perdón, tan solo una cosita, Miguel, no es solamente una cuestión de violencia de género o no, es una cuestión de seguridad nacional, digo yo, ¿no? Es una cuestión que yo no sé en qué sitio se le condenó a este señor a ir a la cárcel, si fue un tema de Audiencia Nacional. Fue Audiencia Nacional y fue además la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo. ¿No te avisaron de la excarcelación de tu exmarido? No, es que es más, yo en el proceso, es más, consigo la protección por una carta que escribo a la Audiencia Nacional, a la Fiscalía, ya en mi desesperación, porque ya había sufrido 2 agresiones y eran amenazas continuas. Inclusive a la niña la intentan meter en un coche, con lo cual ya ante mi desesperación pues voy a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Llega el COVID y ya después del COVID se ponen en contacto conmigo para que vaya a ratificar las denuncias y ahí es donde nos ponen la escolta policial. La tuvimos 6 meses. En 6 meses nos dijeron que era un problema de violencia de género, aprovechando que yo estaba solicitando la patria potestad de la menor, que ese es otro tema. No me lo puedo creer, de verdad. Albert, no me lo puedo creer. Tu marido no era así. Tu marido se radicaliza a partir del momento en el que va a una mezquita. ¿Qué ha pasado con el imán de esa mezquita?
Pues lo desconozco como muchísimas cosas que se desconocen en este caso. Es más, yo hay muchas veces que aprovechando que está Miguel, por ejemplo, es algo que no entendimos, ¿no? Yo declaro contra la célula terrorista después de que ya habían sido condenados por la Audiencia Nacional. Según yo tengo entendido, igual me puede rectificar Miguel, una vez que van a presentar un recurso de casación ya no se admiten pruebas nuevas. Con lo cual entiendo que en el fondo también se nos puso un poco en riesgo de una forma un poco gratuita, ¿no? Porque... ¿Y no se te dio la condición de testigo protegido? Sí, se me dio la condición de testigo protegido sin protección. O sea, yo testifico en el año 2016, se me da la condición de testigo protegido y consigo la protección en junio del 2020. Perdón, una cosita, Raquel, para que la gente lo pueda entender. ¿Cómo puedes tener condición de testigo protegido, pero a la vez estás sin protección? No lo entiendo. Ni yo tampoco, la verdad, Javier. Porque en teoría, ¿en qué consiste ser testigo protegido? ¿Que te dan un piso donde puedas vivir y no vemos en las películas de Estados Unidos? ¿O simplemente que tienes protección? No tenemos nada. O sea, nosotros testificamos, nos dan una condición de testigo protegido. Es más, a día de hoy hay un desconocimiento de los testigos protegidos impresionante. O sea, a mí, por ejemplo, me han parado en un control policial, he entregado mi papel de testigo protegido y me han dicho que eso no les valía para nada, que les diera mi documentación. Con lo cual, al fin y al cabo, los testigos protegidos no tenemos nada. Yo testifiqué, me dieron una clave y ahí quedó. Fue lo único que tuve. Esto fue en el año 2016 y tardé 4 años a base de, claro, los recursos económicos. A ver, nosotros... Es verdad que luego tampoco nadie quiere contratar a la exmujer de un terrorista. O sea, es complicado, tuve que sacar el libro, conferencias y luchando todos los días por sacar a los niños adelante. Que el peor problema para usted, además de luchar contra la justicia, es económico. También, claro, por supuesto. Es que no hay organismo, institución que sufrague todo esto. No hemos tenido una sola ayuda, jamás, desde que yo me quedé sola con los niños. No hemos tenido ni siquiera una subvención para la asociación. Yo creo una asociación contra el radicalismo extremista con el fin de prevenir, ¿no? Y detectar, que yo creo que ahí está un poco la clave. Y no hemos tenido nada. Y lo peor de todo es que llevamos sufriendo amenazas desde hace 11 años, desde que he sufrido 3 agresiones, es más, se me han dado al programa, inclusive hasta el parte de lesiones de la última agresión con los escoltas en la puerta de la urbanización, porque además me llevó al hospital con un traumatismo craneoencefálico y es la tercera agresión. Tu marido le dijo, su ex marido, antes de quedártela, refiriéndose a su hija, morirás. Efectivamente. ¿Y le metieron en prisión por eso? No, le metieron en prisión por integración en organización 8 años terrorista. solo, creo. Sí, lo que pasa es que como él está ahora en libertad vigilada, tiene 6 años de libertad vigilada, se supone que como tiene un dispositivo electrónico y él tiene que comparecer ante la justicia y firmar, pues que él no puede hacer nada, ¿no? Pero Raquel, él puede tener un dispositivo electrónico, pero hablamos de que él pertenece a una célula yihadista. ¿Todos tienen un dispositivo electrónico? No, ¿verdad? Me imagino que no. Por tanto, cualquiera de los que te han estado amenazando puede perpetrar cualquier tipo de agresión contra ti o tu familia. Es más, la mayor agresión que sufro a manos de 2 encapuchados al grito de Allahu Akbar. O sea, esto no es violencia de género. No. Exactamente, esto no es violencia de género. Él estaba todavía en prisión. Tu marido era un hombre, cuando tú lo conociste, maravilloso, nada machista. Nada, para nada. Una persona que incluso cuando vieron los atentados del 11S en Nueva York y también el 11M en Madrid, se horrorizó de que se pudiera hacer eso. Efectivamente. Y luego falleció su padre, empezó a ir a la mezquita del M30, cosa que, bueno, pues que a mí me parece un interés especial. Es una de las mezquitas mayores más vigiladas por la policía. Si esto pasa en una mezquita que está totalmente vigilada, que no pasará en garajes y mezquitas instauradas en locales que no están al alcance ni, por supuesto, en el radar de la policía. ¿El imán o el entorno? Primero hay una persona empática, que es la que se acerca, ¿no? Hay hermano, pues mira, yo vendo miel, lo material no importa, lo que importa es el camino de Dios, tienes que seguir el camino de Dios. Entonces ya cuando empiezan a hacer esa amistad, ¿no? Ya entra un poco a lo que ellos llaman el sabio de la religión, ¿no? El que deforma ese Islam, el que deforma esa ideología y lo convierte en una ideología extremista. Y luego ya por último llega el referente ideológico. Ese referente al que yo, por ejemplo, en uno de los casos que llega a casa, le digo, por favor, deja a esa gente. El que estaba en el centro es que me ha puesto los pelos de gallina y me dijo, tú no sabes lo que ha sufrido ese hombre, ha estado en Guantánamo 4 años. Ese es su referente ideológico, ¿no? Es el héroe que todos quieren ser. ¿Tu hijo cómo lleva, por ejemplo, la situación? ¿Tu hijo tiene miedo?
Mi hijo lo lleva fatal. O sea, es más, hoy ha venido conmigo porque a él tiene secuelas psicológicas importantes, claro, sobre todo en el miedo a que su madre le pase algo. Porque en el fondo su único referente de seguridad soy yo, ¿no? Y porque además, recordemos que tu exmarido os hacía ver vídeos de decapitaciones del Estado Islámico, sobre todo a tu hijo. Sobre todo a mi hijo. A mi hijo lo enseñaba vídeos de decapitaciones, cómo tenían que inmolarse los jóvenes allí cuando llegaban a terreno de conflicto. Y a la niña, pues quería casarla. O sea, es que eso queda reflejado en la sentencia de la patria potestad. ¿Con qué edad? Pues tenía 6 añitos. Con 6 años aquella casa. 6 añitos ya estaba hablando de matrimonio. Eso lo relata la niña en la audiencia provincial cuando realmente conseguimos la patria potestad, que en primera instancia se nos denegó. Yo cada vez que hablo contigo tengo una sensación de impotencia tremenda. Y si la tengo yo, ¿cómo te puedes sentir tú? Pues me siento abandonada, olvidada, frustrada, con rabia, sobre todo cuando a mí me retiran una protección alegando que es violencia de género, que van a mandar todo el expediente a violencia de género. Yo vuelvo a llegar al juzgado de violencia de género y el juzgado de violencia de género me deniega hasta una orden de alejamiento, estando él ya fuera de prisión. Recurro a la Audiencia Nacional, la protección, y me dicen que bueno, que si no es violencia de género, que me vaya al órgano que competa. Después de 11 años luchando por esa protección. Además, ella ha fundado, ha creado una fundación, Acrevi, creo que es. Acrevi, sí, una asociación. Acrevi, para mujeres que están en tu situación. Y hay muchas. En esto deberías estar subvencionadísimas. Pero vamos, especialmente por una razón. Porque lo que haces es evitar que mujeres en tu situación, o mejor dicho, promover que mujeres en tu situación puedan decir alto y claro, cuidado a la policía, que me siento reflejada con Raquel, que es que igual mi marido es un peligro para la sociedad. Es lo que está ocurriendo. Claro. Nosotros desde la asociación tenemos alertas y tenemos avisos, y efectivamente ahora ya tienen jurisprudencia para decir no pierdo a mis hijos, los voy a poder tener conmigo. Pero cuando ven que no están protegidas, que saben que si denuncian a su marido, lo más normal es que se mueran. O sea, lo normal es que las maten. Yo lo he dicho muchas veces, que a mí lo que no me gustaría es, después de 12 años de lucha, que esto acabara con un mal titular. Pero eso es. Porque esto suele pasar en este país. Pero... Luego ya, pues mañana me matan, me cortan el cuello y ya sí, pobrecita, pero, lo que luchó, ¿no? Pero fíjate que hablamos de una persona en concreto. Sí, es así. Es así. Y luego el titular, y al cabo de unos días se olvida la gente. Pero, ¿y qué ocurre si de pronto no es solamente que es que, por desgracia, le corta el cuello a una única persona? Si lo que pasa, lo del atentado de las Ramblas de Barcelona, o ocurre otro 11M. Es impresionante cómo ha subido la captación, y creo que debemos de poner el foco ahí. Es muy, muy importante, sobre todo en los menores y en los jóvenes. Levántate, ok, con Javier Cárdenas. Tremendo, ¿eh? Increíble. Qué historia, lo he dicho. Buenísimo. Debería... La sinceridad con la que habla, sí, la ayuda que necesita, cómo ha levantado a la familia sola, y todos son palos en las ruedas. Sí. Increíble. Así que dicho esto, nos vamos a ir con este sabor de boca, no malo, sino de pensar que no se ayuda a una persona que necesita mucha ayuda, como es Raquel Alonso. Es que te empatizas, es que es Exacto, así. totalmente. Menos Miguel Durán, que la va a ayudar. Efectivamente, Durán, es que abogado. bueno.